saludo muy especial a todas las personas que me estén escuchando en este momento, que me estén viendo. Quiero presentarles mi trabajo de investigación, que es la seguridad y salud en el trabajo en pequeñas empresas y negocios informales de Medellín en el periodo 2020-2025. Soy John Alexander Hernández, pertenezco al programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Institución Universitaria Digital de Antioquia, y este documento lo presentamos para la Cátedra de Fundamentos de la Investigación. Van a ver que muchas de las fotografías van a tener un texto pequeño acá que hace referencia a la fuente bibliográfica. Bueno, antes de empezar quiero presentarles un glosario que hicimos con la finalidad de poder identificar esos conceptos básicos sobre los cuales se va a mover esta investigación, y específicamente van a ver tres que son muy importantes: empresa pequeña, empresa informal y el concepto de microempresa. Con estos elementos vamos a poder enmarcar el tipo de empresas con las que vamos a trabajar. Acto siguiente, quiero contarles sobre el contexto de nuestra investigación. En Medellín, gran parte de la economía depende de las micro, pequeñas empresas y de la informalidad económica. Datos del DANE hablan de cómo en 2020 este indicador superó el 42%, mientras que para el año 2024 fue el 39.3% y en el 2025 del 36.9%. Como podemos ver, esta cifra se está posicionando siempre por encima del 35%, indicando que tanto nuestra ciudad como los datos generales del departamento eh, muestran, digamos, una prevalencia importante de ese tipo de empresas eh, en condiciones de informalidad en nuestro Valle del Aburrá. Ahora, adicionalmente a eso, también tenemos que tener en claro que este tipo de negocios tienen dos características. Primero, ser precarias en muchos elementos como pueden ser seguridad y salud en el trabajo, y también en elementos que tienen que ver con la estructura administrativa. Por ejemplo, el caso de la tributación, el caso, por ejemplo, del cumplimiento de normativas legales para el ejercicio de las actividades, entre otras situaciones. También queremos hablar de cuáles son esos sectores representativos, los negocios informales del centro y de los barrios populares. Estamos hablando, digamos, de todo el sector, de todo Medellín, pero mirado también desde esos puntos donde hay una mayor presencia de empresas informales. Los comercios los podemos distinguir entre comercios de ropa, calzado, electrodomésticos, enseres. Los servicios hay de todas las clases: restaurantes pequeños, ventas de comida rápida, peluquerías. Hay muchos otros servicios, pero aquí el punto importante es hablar de que todos esos elementos, de todas esos tipos de empresas, tenemos más de un 60% que no están registradas ante Cámara de Comercio, según datos de la Cámara en el año 2016. Entonces, aquí podemos observar cómo hay una prevalencia grande de ese tipo de negocios informales, y adicionalmente tenemos un 60% de empresas no registradas, lo cual también impacta sobre la parte tributaria. Bueno, la motivación del problema. Tenemos una pregunta muy importante. Aquí tenemos que escoger: o cumplimos la ley o preservamos la economía popular. Esa sería, como digamos, la pregunta inicial, donde uno viene y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con estas economías? Porque según la resolución 0312 de 2019, que establece los estándares mínimos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de una empresa, pues si las empresas no cumplen los estándares, deben de cerrar. O sea, ese es el concepto obligatorio, el cierre. Bueno, planteamiento del problema. Quiero leerlo. El reto de esta investigación consiste en identificar estrategias que permitan garantizar la seguridad y salud en el trabajo en las pequeñas empresas y negocios informales de Medellín durante el periodo 2020-2025, sin comprometer su sostenibilidad ni la continuidad de los empleos que generan. Entonces, aquí el concepto es claro. Queremos saber si existen estrategias que nos permitan equilibrar ambas cosas: seguridad y salud en el trabajo, sin eliminar las empresas. Bien, pregunta de investigación. Entonces, ¿qué estrategias permiten equilibrar? Y el concepto es clave: el cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo y la sostenibilidad de pequeñas empresas y negocios informales en la ciudad de Medellín entre el año 2020 y el año 2025. Bien, en esta pregunta me vuelvo un poquitico. Quiero que nos centremos mucho en el concepto de equilibrio, porque es que no podemos olvidar que la intención es esa, es encontrar un equilibrio. Vamos a ver si podemos, digamos, dar respuesta a esta pregunta. Encontrar esos elementos que me permiten a mí poner en una balanza ambos objetivos. Bueno, objetivo general. Primero que todo, pues obviamente vamos a analizar el estado de la SST en pequeñas empresas y negocios informales de Medellín entre 2020 y 2025.
identificando riesgos, cumplimiento normativo y alternativas de formalización gradual. Nosotros, bueno, yo quise dejar esta fotografía porque me pareció muy interesante porque muestra uno de los sitios, digamos, de comercio más importantes de la ciudad, que es el San Andresito principal. Y dentro de ese San Andresito principal se presentan muchos de sus elementos, riesgos a nivel laboral, incumplimiento de normas y la necesidad de unas alternativas de formalización. Bueno, ¿por qué hacer esto? ¿Cómo lo justificamos? Primero que todo, tenemos un enfoque social. Queremos proteger a los trabajadores, a los clientes de entornos vulnerables. Muy sencillo, o sea, si estamos dentro de condiciones laborales que son, digamos, desfavorables a la salud del empleado, pues obviamente tenemos un mayor riesgo de que se generen enfermedades o accidentes de origen laboral. En materia económica, queremos evitar el cierre de tantas empresas y de tantos comercios que pues literalmente son un tejido económico que ayuda a sostener la ciudad. Estamos hablando de un 60% son informales. Y desde lo académico queremos aportar evidencias sobre dos cosas, subregistro y brechas en seguridad y salud en el trabajo. Esos subregistros los vamos a entender como toda esa información que nos está suministrando a través de los sistemas de las ARLs, de las EPS y de todos los elementos que formalizan la actividad de una empresa. El método científico lo vamos a basar entonces en lo siguiente. Vamos a observar el fenómeno desde diferentes elementos. Entonces vamos a empezar a mirar cómo podemos establecer las condiciones de espacios reducidos y mal ventilados. Cómo vamos a medir, por ejemplo, la cantidad de personas sometidas a una manipulación inadecuada de productos químicos y maquinaria sin protección, que aquí vamos a encontrar mucho porque gran parte, digamos, del sector que estamos tratando de analizar son zonas de producción. De hecho, hay muchos talleres, hay por ejemplo talleres de confecciones, hay talleres de vehículos, hay venta de partes de vehículos, de partes para máquinas de coser, y todos estos procesos se hacen sin los protocolos necesarios en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí obviamente va a derivar en algo que es nuestra última observación, que es el subregistro de accidentes y enfermedades de origen laboral. Aquí, por ejemplo, muchas veces el accidente se presenta, el empleado es atendido, pero digamos que se le suministra el dinero para que vaya a un hospital y que tenga una atención, digamos, prioritaria, básica, pero no se tiene en cuenta a largo plazo. Normalmente las relaciones laborales tienden a terminarse. Entonces, basado en ese tipo de experimentos, o no experimentos, sino basado en ese tipo de experiencias, entonces quisimos también buscar la manera de determinar el nivel de subregistro. De todas maneras, dentro de la investigación nos dimos cuenta que es muy difícil y que quizás es uno de los elementos más difíciles encontrar la cantidad de subregistro, porque en sí mismo la definición de subregistro es eso, es un elemento que no está registrado ante los entes de control. Bueno, también vamos a plantear nuestra hipótesis y es la siguiente. Tres conceptos básicos, ahorita los hablamos. La implementación de programas de capacitación y acompañamiento en seguridad y salud en el trabajo con apoyo de la alcaldía y el Ministerio de Trabajo puede mejorar la seguridad laboral en pequeñas empresas y negocios informales de la ciudad de Medellín sin afectar su sostenibilidad económica. Entonces queremos saber si eso sí va a poder, si implementar un programa de capacitación y acompañamiento nos puede dejar como resultado una mejora en la seguridad sin afectar económicamente a esas empresas. Aquí una imagen muy bonita de la mayorista, donde se dan unos negocios pues, permanentes, por ejemplo, en el cultivo de papas. Bueno, método científico, nosotros quisimos hacer un estudio del tipo descriptivo analítico y la técnica sería entonces aplicar encuestas a los trabajadores de las microempresas para determinar pues cualquiera de las variables que habíamos establecido, como puede ser por ejemplo el nivel de informalidad, si se han presentado accidentes o no, si se han tenido por ejemplo afiliaciones o no, cuándo se han firmado contratos, ese tipo de cosas que nos podrían dar a entender, digamos, el nivel de legalidad de esa relación laboral. Y en materia de entrevistas a dueños de negocios, también el nivel de apertura que pueden tener esos negocios a la formalización y a los procesos que tienen que ver, obviamente, con seguridad y salud en el trabajo y con, digamos, la existencia económica del mismo negocio. Entonces, por ejemplo, establecer, digamos, niveles de patrimonio, niveles de ventas estimadas, porque obviamente eso tampoco lo podemos de alguna manera forzar, porque muchas veces estos negocios no tienen, por ejemplo, procesos de facturación electrónica que garanticen, digamos, ventas efectivas, sino que muchas veces estos procesos se hacen por debajo, sin facturación legal, y esto también hace que sean mayores los subregistros. Bueno, el análisis esperado
Nosotros creemos que vamos a identificar pues, como riesgos más comunes en pequeños negocios en materia, digamos, de seguridad y salud en el trabajo. Estos riesgos son pues, orientados a ese concepto. También vamos a determinar el nivel de cumplimiento de la resolución 0312. Cada tipo de negocio tiene, digamos, una tipología donde podemos ubicarla de acuerdo a su cantidad de empleados, a su nivel de riesgo, y más, por ejemplo, en espacios como estos que podemos casi que llamar los espacios combinados, donde hay personas que comparten espacios muy pequeños. Los almacenes del centro tienen la característica de tener, por ejemplo, muy poco espacio por una cantidad muy grande de personas. Y eso también nos va a dar, pues, por ejemplo, digamos, características de ese subregistro en nuestra ciudad. Bueno, los resultados esperados, pues primero que el cierre no es una solución viable. Nosotros no podemos decirle a las empresas, venga, cierre. O sea, eso no puede llegar a ser la solución. Segundo, pues formular estrategias. Entonces, primero, programas de capacitación gratuitos en seguridad y salud en el trabajo. Formalización progresiva, que debe ser otro de los objetivos, y subsidios y acompañamientos por parte de la ARL y la alcaldía. La idea es que se llegue, pues haciendo un camino, se llegue primero al proceso de la formalización más avanzada posible hasta llegar a esos conceptos de subsidios, porque obviamente la alcaldía no puede intervenir un proceso que no está legalizado. Entonces, ¿hasta qué punto podríamos investigar la manera en la que podemos recorrer ese camino hacia la legalización y obviamente hacia el establecimiento de condiciones en seguridad y salud en el trabajo lo más formales posibles? Bueno, nuestras conclusiones. Medellín depende de sus pequeñas empresas y de sus negocios informales. Creo que la cosa es más que clara. O sea, y de hecho una foto muy bonita acá de Romero Toro, donde muestra toda esa variedad que existe de comercio en el centro. Entonces, primero que todo, pues es claro que no solamente estamos hablando del señor que vende los aguacates, sino también de empresas grandes, papelerías que tienen 50, que tienen 60 trabajadores y que lamentablemente no tienen como esas condiciones. Entonces, la solución no es clausurar, sino fortalecer para poder llegar a ese ideal que sea la seguridad y salud en el trabajo. Y el método científico nos va a permitir pasar de la observación del problema a la formulación de unas ideas prácticas. ¿Cómo podemos? Primero, entender la dificultad que tenemos. Segundo, saber cómo podemos ir caminando hacia la legalización. Y finalmente, cómo podemos impactar la seguridad y salud en el trabajo desde un proceso que inició analizándolo hasta resolverlo. Muchachos, estas son entonces las referencias bibliográficas. Les agradezco mucho por su atención. Soy Alex Hernández. Muchas gracias.